¿Quieres saber qué son las emociones? ¿Cuáles son sus respuestas y su historia? Pues quédate en este video que te voy a explicar de forma muy breve para que puedas entender todo este mundo de las emociones y puedas trabajar en ellas o aprender de ellas. Así que empezamos. Primero tenemos que responder a la pregunta ¿qué son las emociones? Y simple y claro, te lo voy a decir, son reacciones psicofisiológicas frente a un determinado estímulo que nos permiten adaptarnos a un entorno específico. Por ejemplo, imaginemos que justo ahora empieza un temblor, comienza a moverse mi escritorio, comienza a moverse la pizarra. La reacción que voy a tener va a ser de miedo, voy a tener la emoción de miedo porque está reaccionando frente a este estímulo del temblor. Quiere decir que a nivel mental un pensamiento se va a venir, que lo que está ocurriendo es un temblor y que mi vida corre riesgo. Y la reacción fisiológica puede ser que mi cuerpo va a segregar hormonas como la adrenalina para que mi cuerpo se prepare para huir y dirigirme a la zona más segura a proteger mi vida. Y esto es buenísimo porque ya esta reacción me ha permitido adaptarme al entorno. Temblor, mi cuerpo segrega adrenalina, pensamiento de supervivencia y pues me permite ir a la zona segura a estar seguro. Así de simple y así de fácil. Estas son las emociones. También tenemos que tener en cuenta cómo se originaron las emociones, ya que es interesante conocerlo. Si conocemos cómo se originaron, pues podemos entender de mejor manera este tema. ¿Cómo es que se originaron las emociones? Primero tenemos que entender que desde hace mucho tiempo pues el hombre estaba en un entorno muy peligroso. Había leones, mamuts y diferentes animales que pues, podían atentar contra su vida, o incluso otras personas pues que querían conquistar tierras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucedía? Pues por evolución tú ya sabes que ciertas personas o ciertos seres vivos con ciertas características que les permitía adaptarse o sobrevivir a su entorno, pues sobrevivían. Entonces, imagínate un hombre antiguo que estaba tranquilito ahí con su fueguito, cocinando su carnecita y de la nada viene un animal furioso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si es que el hombre tenía la característica o podía desarrollar o podía reaccionar psicofisiológicamente, o en otras palabras, podía sentir una emoción de miedo, pues el hombre de frente podía huir y salvarse. Pero si la persona no era capaz de sentir miedo, pues la persona se quedaba ahí y el león, el tigre, el puma, el jaguar, cualquier animal se lo devoraba. Entonces ya está exageradamente claro que las emociones son muy importantes porque nos sirven a adaptarnos al medio. Y ojo, te doy un datito así pequeñito. ¿Por qué? Porque está relacionado a esta historia. Por ejemplo, sabemos que estas personas que han sobrevivido es por causa del miedo. Entonces, pues las personas que han seguido sobreviviendo, evolucionando, son aquellas que han sentido demasiado miedo y por eso han sobrevivido. Y es por ello que hay muchas personas con muchísimos miedos y esto es exageradamente interesante. Pero lo dejo ahí. Bueno, no lo dejo ahí, vamos a jalar. Es que madre mía, aquí me emociono con el tema del miedo porque estas emociones pueden ser a nivel genético, o sea, pueden ser desarrolladas a nivel genético. Hay personas que están más predispuestas a sentir ciertas emociones mucho más fuertes o se puede aprender y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo amo los perros, adoro a los perros. Entonces si se acerca un perrito a mí, yo siempre estoy queriendo acariciarlo y abrazarlo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona ha pasado por un hecho traumático, un hecho muy fuerte, donde un perro le ha mordido o de repente ha visto algo muy fuerte relacionado a los perros? Cuando se acerque un perrito, pues esta persona va a saltar, va a reaccionar a nivel psicofisiológico, va a obtener una emoción de miedo y va a correr o se va a quedar estancada. Me dejo entender. Entonces se puedes tener las emociones por genética, predispuesto a sentir las emociones mucho más fuertes, o los puedes aprender a cómo reaccionar y esto es brutal. Además tenemos que conocer las distintas emociones básicas que pueden ser alegría, miedo, tristeza, ira, asco, desprecio, sorpresa. Hay que entender esto, que hay emociones básicas y hay otras emociones que pueden ser combinadas de estas emociones básicas. Pero tienes que tener algo en cuenta, de que todas las emociones son importantes. Así como ya te he dicho que las emociones son reacciones que nos permiten adaptarnos al medio, asimismo la alegría te permite adaptarte al medio. La tristeza, la ira, el desprecio, el asco y todas las demás emociones te permiten adaptarte. Entonces esto es brutal.
Esto es brutal porque es una gran herramienta y un gran poder que tenemos nosotros de adaptarnos. La tristeza, que todos odian a la tristeza, nadie quiere estar triste. La función que tiene la tristeza es que te permite valorar las cosas. Entonces es muy interesante también estar triste porque te permite valorar. Por ejemplo, pierdes algo valioso y gracias a la tristeza vas a poder valorarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si tú sientes tristeza por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que de alguna manera estás en el trabajo, en el colegio, en la universidad y no te permite adaptarte, estás con motivación baja, que de repente no quieres hacer las cosas, no quieres estudiar, etcétera, etcétera, pues no te va a permitir adaptarte. Entonces las emociones son muy importantes, pero de alguna manera pueden cumplir una función adaptativa, que es la mejor que tiene, o no puede permitirte adaptarte al entorno. Entonces esto es muy interesante tomarlo en cuenta. No son negativas, no hay emociones malas, sino que la emoción en sí puede ayudarte a adaptarte o puede ayudar a que no te adaptes al entorno. Entonces ahí mucho ojo con eso, porque puedes trabajar tus emociones para que te adapte. Incluso puedes identificar si es que tienes algún problema, si es que no te adaptas, me dejo entender. Por ejemplo, la ira te puede ayudar a defenderte en un momento preciso, pero si sientes ira en momentos inadecuados, pues la vas a pasar muy mal, porque la gente, pues, ¿qué le pasa a este hombre? En fin, tú ya te imaginas ese caso. Además, tenemos que saber de que las emociones tienen respuestas. Sí, hay reacciones psicofisiológicas, pero vamos a ser un poco más específicos para que puedas entender las emociones de manera clara y concisa. Tenemos diferentes respuestas. Por ejemplo, hay 3. Respuesta cognitiva, que está relacionado a nivel de pensamientos, memoria, atención, etcétera, etcétera, etcétera. Además, respuestas fisiológicas, que está relacionado al tema biológico, estructural, a nivel de hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y respuesta conductual, que está relacionado a acciones en concreto. Por ejemplo, un ejemplito así muy sencillo. Las respuestas cognitivas están más relacionadas a los sesgos cognitivos, a los sesgos de atención, a los sesgos de memoria. Por ejemplo, si tú sientes miedo, vas a tener un sesgo de atención. Quiere decir que no vas a atender a algo fuera que no esté relacionado con el tema de miedo. Por ejemplo, esto está relacionado más con la ansiedad. Tienes miedo a estar frente al público y explicar algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre vas a estar atento a eso, al nivel de las exposiciones. Cuando va a ser la exposición, qué tema me toca hablar y todas esas cosas. Que de repente vas a ir a un picnic ultra bueno a la playita y no vas a estar atento a disfrutar del entorno, sino vas a estar atento al tema de la exposición. Me dejo entender. Entonces hay muchos sesgos que lo vamos a hablar en otro video. También tenemos la respuesta fisiológica, que está relacionado a cambios físicos. Tú ya sabes que hay cierta respuesta frente a ciertas emociones. Por ejemplo, la ira. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo se prepara para luchar, tu cuerpo se prepara para defenderse. Entonces hace que la sangre corra más rápido para que estés preparado para la lucha. Me dejo entender. Entonces hay una respuesta fisiológica y asimismo también tenemos una respuesta conductual, que es brutal, que de repente tienes una emoción, por ejemplo la alegría, y tu respuesta conductual puede ser postear eso que te ha hecho alegre. Me dejo entender. Entonces, respuesta cognitiva, fisiológica y conductual. Y esto, pues es claro, es una reacción frente a estímulos que pueden ser externos, como ya dije, un temblor, o pueden ser internos, a nivel mental, que puedes pensar algo, que de repente te acuerdas de que has leído algo en el celular de tu novio, de tu novia, y pues vas pensando y sientes la emoción de la ira. Así que mucho ojo a esto, que luego te daré un ejercicio muy práctico para que puedas trabajar en las emociones, o quizás puedes ayudar a otros a que trabajen en ellas. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con el tema de las emociones y nos vemos en un próximo video. Así que adiós.